vuestra asistencia a esta primera conferencia que la Comisión de Economía y de Programa pues ha estado preparando dentro de lo que es la actividad del Frente Cívico. Hoy tenemos con nosotros al compañero Pedro Montes y vamos a dejar una pequeña presentación a cargo de Antonio Morales, que es, ya sabéis, el tesorero del Frente Cívico. Gracias. Me dice Pedro que la presentación sea corta, pero bueno, yo después de hacer mi chuleta no me voy a cortar tampoco mucho. Pedro Montes Fernández se licencia en 1968 en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de premio extraordinario. Al año siguiente ingresa por oposición en el cuerpo de titulado del Servicio de Estudios del Banco de España y su actividad en el Banco de España fue variada, investigaciones econométricas relacionadas con el sector exterior y durante 6 años fue responsable del área de coyuntura y análisis económico. Posteriormente fue responsable del área del sector público. Los últimos años los dedicó principalmente a estudiar los problemas de las relaciones de España con la Comunidad Europea y al proyecto de la integración monetaria europea. Asistió como representante del Banco de España a numerosas reuniones del Comité de la OCDE en París y del BIS en Basilea. En el curso 1969-70, profesor ayudante de la Cátedra de Teoría Económica en la Universidad Complutense y en los cursos 70-71, 71-72, fue profesor encargado del curso de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante 20 años escribió la sección de Información Económica de la revista trimestral Moneda y Crédito, dedicada principalmente al análisis y valoración de la situación económica, monetaria y fiscal. Adherido desde los primeros tiempos a comisiones obreras, fue miembro de la ejecutiva de la Federación de Banca y promotor del sector crítico del sindicato. Desde 1991 perteneció al Consejo Político Federal de Izquierda Unida y fue miembro de la Presidencia Federal desde el año 2002 hasta la última Asamblea Federal de diciembre del 2008. En la actualidad es promotor de la Asociación Político-Cultural Socialismo 21. Es columnista, conferenciante y autor de centenares de artículos especializados de divulgación, principalmente en medios críticos o alternativos, siendo autor de varios, entre otros, de La integración en Europa, del Plan de Estabilización a Maastricht en el año 1993, El desorden neoliberal, 1999, y La historia inacabada del euro en el año 2001. También ha escrito Golpe de Estado al bienestar, Crisis en medio de la abundancia, año 96, y coautor del epílogo de la edición francesa de la obra fundamental de Ernest Mandel, Capitalismo tardío, siendo a su vez coautor de otros libros tales como La larga noche neoliberal, La izquierda y Europa y la reestructuración del capitalismo español. Yo espero que la chuleta ya se comenta. No vale. Vamos a ver, compañeras y compañeros, siempre se dice que hay que agradecer a quien te invita a un acto, a una conferencia, el hecho que te invite. Y esto quiere decir que no agradezco nada, ni tenéis que agradecerme nada, porque yo soy un miembro como vosotros del Frente Cívico y por consiguiente estamos aquí, pues cada uno haciendo lo que puede, colaborar en crear este movimiento que creo que es urgente y necesario en las circunstancias muy terribles que está viviendo en nuestro país. Pero acércate un poquito más. Sí, bueno, decía que no hay gracia que está Frente Cívico de Málaga por la invitación, porque yo soy miembro del Frente Cívico, esto es un proyecto estatal y por consiguiente, bueno, pues no corresponde. Luego el compañero se ha cedido, efectivamente ya esto en internet está todo hasta las notas que salió primero de bachiller, y eso no tiene mucho interés. En todo caso, quiero decir que con independencia de lo que yo vaya a decir, ¿vale? El tema que vamos a tratar, y es el tema del euro y de Europa, es el más importante, en mi opinión, que tiene que resolver hoy nuestro país para abordar esta crisis terrorífica desde el punto de vista económico, que ya se ha convertido en una crisis dramática desde el punto de vista social y que posiblemente, yo creo que no nos equivocamos, que esto tendrá que tener un desenlace político. Ahora mismo es un interrogante, pero tendrá que haberlo, porque el país está claro que no va a poderse adentrar mucho
tiempo más en estas condiciones en las que estamos viviendo. Y como digo, creo que el tema de Europa tenemos que aclararnos perfectamente de lo que pasa y ver qué es lo que decimos hacer. Es muy complicado, la izquierda se viene equivocando con el tema de Europa desde que era niña, ¿no? Cuando empezamos a integrarnos en el mercado común, luego en el mercado único, luego en la moneda, etcétera, etcétera, y todavía le cuesta un trabajo enorme romper los lazos con la idea de Europa como si la idea de Europa, que puede tener algo de atractivo y algo efectivamente de emocionante, ¿no? Construir una sociedad alternativa con más gente, fuese algo que valiese la pena, cuando hemos visto que la idea de Europa no es más que un mercado y una moneda que nos sirve para pelearnos entre nosotros, entre unos países y otros, y sobre todo para explotar a los trabajadores de una manera infame. Más que lo que yo pueda deciros, que trataré de decirlo clarito y bien expuesto, lo que tendría mucho interés luego es que debatiéramos, y si no debatiéramos, nos hiciéramos un buen diálogo, porque de verdad lo que me interesa no es lo que yo voy a contar, como digo, sino lo asentado que puedan quedar, lo que yo voy a decir en la mente de todos vosotros para luego ir entre todos elaborando una alternativa que es lo que necesita este país desde el punto de vista de la izquierda. Mirad, vamos a, no sé si voy a hacer un recorrido un poco esquemático, pero yo creo que se entiende bastante bien lo que ha ocurrido en nuestro país desde hace muchos años para llegar a la situación actual. En el año 1986, nuestro país se adhiere al mercado común. El mercado común era una cosa que prevalecía ya en Europa desde el año 1957. Por así decir, nos integramos en lo que se llama mercado común 30 años después de haberse constituido. Y este mercado común no era más que un acuerdo que llevaron a cabo las principales economías europeas en el año 57, por el cual se abrían los mercados para las mercancías. Se eliminaban todas las barreras que podían tener las mercancías para moverse de un país a otro a través de suprimir los aranceles de una economía y otra y evitar cualquier tipo de restricción cuantitativa o de otro orden que pudiese imponerse para las mercancías. Y fue una idea razonablemente acertada porque el mundo entonces, bajo la hegemonía del pensamiento de un economista, se llama Keynes, ¿no? La etapa keynesiana, que es utilitario, es decir, el Estado no puede desentenderse de lo que pasa en la economía y tiene que intervenir mucho y muy directamente en la economía, pues estaba la economía en la época dorada del capitalismo. Y entonces se veía que había países muy pequeñitos, cuyo mercado era demasiado pequeño y estrecho para la capacidad productiva que se iba a desarrollar. Así empieza el mercado común, se hace un conjunto de plazos para ir eliminando todas las restricciones que usan las mercancías y más o menos está todo el mundo contento porque, como digo, era el periodo más sublime o más interesante de la economía capitalista por su crecimiento y porque en última instancia se implantaron algunas pautas y desarrollos que han beneficiado al conjunto de los ciudadanos. Y es como decimos, es el periodo en el que el estado del bienestar se desarrolla, es verdad, en unas circunstancias políticas que no son ajenas a ese propio desarrollo. Y tengo que referirme así muy esquemáticamente a la existencia de una cosa que llamaba la URSS, que tenía otro régimen, como sabéis, distinto de político. Entonces, en España, en el año 86, nos integramos en el mercado común. Y en ese instante, por consiguiente, se hace pues eso, nuestros aranceles, que habían sido muy poderosos porque era una economía pobre y atrasada y con pocos recursos, pues tuvieron que irse disolviendo en un lapso de tiempo bastante breve. ¿Vale? Perdonad, no se me olvidó cortar esto. Y se integra España y en el año 86 hay con una transformación política también, ¿no? Acordaréis que también entramos en la OTAN entonces, que se nos pusieron un precio político por integrarnos en el mercado común, pero España, bueno, pues eso, admitió todas las reglas que conllevaba el tema del mercado común. Pero justo en el año 86, en el mismo momento, en el mismo año en que entra España, se pone en Europa un nuevo proyecto político que va más allá de lo que había sido el mercado común. Y es lo que se llama el Acta Única, cuyo desarrollo implicaría crear el mercado único. Por así decirlo, España se incorpora en el año 86 para admitir el tránsito libre de las mercancías cuando se pone en marcha otro proyecto. Y ese es un proyecto que va más allá de las mercancías y el mercado único viene a decir dos cosas. Primero,
que todos los factores económicos se van a poder mover, ¿no?, libremente. Ya no se va a saber todo de las mercancías, sino que van a ser también los servicios susceptibles de prestarse internacionalmente, van a ser los capitales que tengan absolutamente una libertad absoluta para moverse de un sitio a otro, de un país a otro, van a ser también las personas, pero aquí se crean con más reticencia, primero porque se pusieron más límites a la movilidad de las personas, y segundo porque en el caso de los trabajadores, bueno, y los que se pueden trasladar, pues no son capitales, que es una cosa impersonal, ¿no?, que se mueve con un asiento contable entre bancos, un movimiento con la informática. Aquí hay que coger una maleta, irse a Alemania, o irse a Francia, etcétera, etcétera, y no ha habido, por así decir, tal facultad de los trabajadores europeos para moverse con la agilidad y la flexibilidad que tiene el capital. Mirad bien lo que significa esto del mercado único. Primero, es un proyecto ya que está bajo el dominio de la ideología neoliberal. Se ha hundido el keynesianismo con las crisis económicas que hay en los años 70, empieza la señora Thatcher, el Reagan, etcétera, etcétera, y el neoliberalismo se hace otra vez como doctrina hegemónica en el funcionamiento de las economías occidentales. Y como sabéis, el neoliberalismo apuesta ciegamente por los mercados, no cree que el mercado es el que va a solucionar absolutamente todo, y sobre todo hace que, así como Keynes vino a decir, el Estado no puede despreocuparse de la economía y tiene que intervenir, interviniendo en la política fiscal, en la política monetaria, regulando cosas esenciales como pueden ser sectores productivos básicos o el mercado de trabajo. El mercado único dice, el Estado fuera, que el Estado no pinta nada en la economía. El Estado lo único que hace es distorsionar la competitividad entre las economías, y el mercado absolutamente tiene que declararse como la cosa más sublime y la cosa que va a articular socialmente a la sociedad, ¿vale? El otro tema que tiene importancia es que, si os dais cuenta, a medida que se va produciendo el proceso de integración, los países tienen que ir cediendo soberanía, ¿vale? Pero esto, bueno, esto no es nada extraño, porque el proceso de integración, ¿no?, como pasa uno, a un club deportivo, ¿no?, pues ya no puede jugar, puede escalar como le quiera, sino que tiene que someterse a las reglas de una institución superior, que es podríamos decir la Federación de Esquí, o la Federación de Fútbol, la Federación. Y eso le ha pasado a nuestro país, que desde el momento que nos integramos en el mercado común, tuvimos que ceder una parte de nuestra soberanía. Ya no teníamos el control, por ejemplo, de lo que eran los aranceles. Como ya no hay aranceles, pues ya no podíamos disponer. Y hay, en todo el proceso de la constitución del mercado único, se van cediendo muchas parcelas de los instrumentos históricos que han tenido los países para resolver sus problemas económicos y sociales. Me he mencionado lo de las mercancías, pero también había, por ejemplo, el tema del control de capitales. Cuando se estaba en España, antes de la configuración del mercado único, pues había reglas para digamos, si querían venir capitales en nuestro país, tenían que pedir autorización, necesitaban una autorización distinta si venían a sectores básicos o menos sectores básicos, si venían a sectores estratégicos o no sectores estratégicos, si venían para hacer inversiones en carteras y hacerse con unas pocas acciones de unas compañías, o venían a dirigir las compañías y hacerse con la mayoría. Es decir, que había una salta, por así decirlo, ¿no?, de medidas y controles que permitía fácilmente que el gobierno de turno pues, estuviese controlando los capitales. Pero desde que estamos en el mercado único, eso se ha cedido. Y así, por ejemplo, pues, hubo que destrozar, ¿no?, la banca pública, porque no se consideraba que en Europa debía haber banca pública. Hubo que desmontar un montón de empresas públicas, pues os acordaréis de la Causa, o no hemos acordado de la propia Telefónica, hubo que privatizarla. Y todo tenía una especie de filosofía debajo, y era que el Estado no podía tener las manos implicadas en la economía. Y ya hemos establecido el mercado único, se logró, y al año 91-92, pues más o menos se había conformado el mercado único. Ya todas las economías se podían desenvolverse como lo que ocurre en un país o en un Estado, que la gente pues, abre cuentas corrientes donde quiere, cobra donde quiere, presta servicios donde le parece, las mercancías circulan de un país a otro sin ningún problema, y esto es lo que realmente significó el mercado único. Ya no había mercados, por así decir, acotados o compartimentados por los Estados, sino que todo el mercado en Europa era único. Y bueno, y era pues, un avance en el sentido neoliberal del proyecto, porque hasta entonces, ya como digo, los Estados habían preservado ciertas facetas. Pero además todo esto ha fomentado lo que se ha llamado la globalización capitalista, ¿no? Que como sabéis, pues son los mercados sin control alguno y sin regulación alguna que permite, pues, como
como he dicho, ¿no? Traspasar capital de un sitio a otro, hacer la deslocalización empresarial si se quiere, etcétera, etcétera. Y como sabéis, además, la acumulación capitalista ha tenido dos consecuencias, y es, le hemos otorgado un poder infinito al capital, que como digo, se mueve como una cosa impersonal, se mueve a través de los flujos estos internacionales, y luego al punto que los trabajadores de todo el mundo hoy están compitiendo consigo mismos contra él, en el sentido de que el capital puede moverse libremente, los trabajadores están más asentados, y lo que hace el capital es hacer competir unos trabajadores con otros, y esto es la organización capitalista que estamos reconociendo, donde tenemos que ser muy productivos y muy competitivos, porque eso es, nunca llegamos a ser tan competitivos y productivos como pueden ser los chinos, o los chinos por ahora están los de Taiwán, y los de Taiwán estarán dentro de poco los africanos, etcétera, etcétera. Por así se ha ido conformando un mundo donde los trabajadores eran los perdedores natos, porque en lugar de pasar de que cada sociedad regulaba un poco sus relaciones sociales, hemos pasado a una sociedad donde todo está regulado por el mercado. Y el mercado, con el escalafón que hay histórico y, ¿no?, entre los países, significa que es una guerra a muerte entre unos contra otros. Y esto es lo que ha logrado el capitalismo de estos tiempos. Pero ya estamos, como digo, en el mercado único. Y hubo gente que pensó, hombre, la gente comunista, ¿no?, y gente con una gran capacidad de proyección, dijo, hombre, si ya hemos creado un mercado único, pues un mercado único, como el que tiene España, ¿no?, en su actualidad, o Francia tenía en su actualidad, hagamos una moneda única. Y este fue el proyecto que, eso es, al mismo tiempo que se conformaba el mercado único, se inventaron inmediatamente, como digo siempre, la clave del dominio neoliberal. Y se montó la moneda única. Y la moneda única se hizo un tratado que se llama el Tratado de Maastricht, cuyo objetivo esencial era crear las condiciones para poner una moneda única en los conjuntos de países que formaban el mercado único, ¿vale? Y esto, bueno, pues se firmó en el año 92. Se dijo que al final de la década, más o menos, habría condiciones para poner el mercado único, y todo el Tratado de Maastricht está dedicado un poco a crear las condiciones para implantar la moneda única. Se habló de las estadísticas que serían precisas, se hizo una cosa que era el Instituto Monetario Europeo, que quería estudiar cómo iba a funcionar el Banco Monetario Europeo, se hablaron de los plazos, y también se establecieron un conjunto de condiciones que los que sean más viejos en el lugar, os acordaréis que en la década de los 90 estuvo todo determinado por el cumplimiento de las condiciones de convergencia. Había que cumplir unos ciertos requisitos para formar parte de la moneda única al final de cuando se constituyese, y eran las famosas, como digo, las famosas condiciones de convergencia, que no tenían nada de mítico, nadie piense que aquello era, ¿no?, la solución a los problemas que planteaba la moneda única, pero bueno, tenían cosas razonables, como decir, hombre, pues la inflación no debe ser muy distinta en unos países y en otros, los tipos de interés deben ser más o menos parecidos cuando empecemos a hacer la moneda única, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como acordaréis, toda la década de los 90 estuvo dedicada al desarrollo, por así decir, de las condiciones para el mercado único, para la implantación de la moneda única. Pasó el año 1997 y no se pudo crear, porque la década fue mucho más complicada de lo que se pensaba, había más tensiones de las que se podía soportar el Europa en aquellos instantes, y había bastantes discrepancias económicas entre los países que iban a formar parte de la moneda única. No se pudo crear, como digo, en el año 97, y se creó en el año 99. Y en el año 99, pues como si no lo recordáis, lo recuerdo yo, se creó el euro, ¿vale? Y el euro significó estrictamente dos cosas fundamentales. Una, que de pronto los países que hasta entonces habían tenido una moneda propia, ¿no?, y teníamos la peseta o el franco francés o la libra italiana, etcétera, etcétera, era una moneda que manejaba cada país, pues no voy a decir a su antojo, pero con cierta libertad, en el sentido de que para cuidar la situación de un país en los mercados exteriores y para garantizar un cierto equilibrio entre lo que compra y lo que vende al extranjero, se utilizaba a veces el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio era la relación que había, por ejemplo, entre la peseta y el marco alemán, ¿vale?, o entre la peseta y el franco francés. Y cuando había una situación económica muy delicada, pues ocurría, y esto es una cosa histórica, que los países más débiles, los países que tenían una economía más débil, tenían una economía menos productiva, tenían una economía menos capitalizada, tenían menos multinacionales, tenían menos tecnología, pues ocurría que iban comiéndose el mercado mundial. Pero los países más débiles, tipo lo que podría ser en España, en el instante o Grecia, pues tenían la facultad de modificar el tipo de cambio. Y decían, hombre, a este tipo de cambio, a este tipo de
cambio entre la peseta y el marco, no podemos sostener. Y como no podemos sostener, lo que tenemos que hacer es devaluar nuestra moneda. ¿Qué se conseguía con la devaluación? Es algo muy sencillo. Que nuestras exportaciones se abarataban para los restos de los países, ¿vale? Porque ellos podían comprar los vestidos de nuestros, que a ellos resultaba más barato, y nosotros podíamos comprar del resto de los países más caro, y por consiguiente suponíamos que eso corregiría el desequilibrio. Y esto pues ha funcionado históricamente, los países, eso es, las monedas han oscilado históricamente a lo largo del tiempo con esa tendencia que vengo marcando general. Los países ricos, los países más poderosos, tipo Alemania, realmente tenía una moneda que se iba revaluando cada vez iba a más en términos de pesetas, y los países más modestos, Grecia, Italia, España, etcétera, etcétera, tenían una moneda que se iba devaluando. Y con ese mecanismo pues se producía algo tan razonable como que los países, todo el mundo podía sobrevivir en el marco internacional. Todo el mundo no quedaba acogotado ni excluido de los mercados internacionales. Y sobre todo también mantenía un cierto equilibrio entre lo que compraba y lo vendía, que es parte esencial de cualquier equilibrio que tiene que tener cualquier economía. La otra gran cuestión es que de pronto la política monetaria en cada país, que había existido mientras existía la moneda, pues es una cosa que llevaban los bancos centrales de cada país. Y los bancos centrales de cada país pues podían decidir qué era lo que era bueno o malo para la economía. Y podían pensar en un momento dado que tenían que crear más dinero o tenían que fomentar la masa de dinero, o podían pensar que tenían que reducir los tipos de interés y había mucho estrangulamiento económico. Por así decir, tenían una panoplia de política posible que era la política monetaria. Y la política monetaria pues, era una parte esencial de la política de cada país para hacer frente a las necesidades de su. Y de hecho pues, funcionaba. Había, claro, relaciones internacionales, pero cada país tenía sus propios mecanismos para poder resolver los temas que se le planteaban. Esto también se perdió. Se perdió en la medida en que se crea un Banco Central Europeo, con sede, como sabéis, en Frankfurt, que tiene que decidir la política monetaria, pero no ya para un conjunto de 17 países que son los que conforman hoy la zona euro. O sea, tiene que hacer una política que combine todo lo que conviene a 17 países, con todas las desigualdades profundas que hay, con todas las diferencias. Unos tienen mucho paro, otros tienen mucho paro, tienen más inflación, menos inflación, unos necesitan más crecimiento, otros necesitan menos crecimiento, y se montó esto que tenía algo de reverso, porque además no se le dio mucha autoridad al Banco Central Europeo, se le dio mucho poder, pero un poder para controlar la inflación. Esto era lo que figura en los estatutos del Banco Central que se crea. Vosotros estáis aquí para controlar la inflación y que no suba más del 2%. Este era el objetivo que está marcado en los estatutos del Banco Central Europeo. Pero no sé si os dais cuenta otra vez de la importancia que tuvo ceder a algo tan importante como es la política monetaria. Ya no había política monetaria, ya teníamos que vivir a la luz de lo que diga el Banco Central Europeo. Y bueno, esto ya lo estáis viendo estos días, ¿no? Estos últimos meses que estamos anhelantes a ver qué decide el Banco Central Europeo cada minuto, ¿no? Y de pronto pues, ponemos el telediario, nos dan la prima de riesgo, el banco ha subido, ha bajado, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que conseguimos integrándonos o formando parte del euro. Hay también otra diferencia que quiero que comprendáis también y que es importantísima. Mirad, cuando he dicho que un país tenía un mercado único, ¿vale? Y que en última instancia los pensadores que pensaron que había que hacer una moneda única para un mercado único no tuvieron en cuenta algo fundamental. Y es que, por ejemplo, nuestro país era un mercado único y teníamos una moneda única, la peseta. Pero también teníamos un presupuesto para todo el Estado. Y de forma tal que es verdad que las fuerzas económicas se mueven, ¿no? Y hay zonas más ricas, menos ricas, hay zonas más productivas, menos productivas, hay zonas con más paro, menos paro. Pero a través del mecanismo del Estado, a través del sector público, a través de la política fiscal, hay todo un mecanismo de redistribución. Un mecanismo de redistribución que en última instancia pues, corrige, por así decir, las diferencias que marca el mercado y se corrigen un poquito pues, en términos territoriales y en términos, pues, en última instancia, personales. Por ejemplo, si los vascos, que tienen también, vamos a poner los catalanes mejor, en este caso, digo, tienen un régimen especial. Pero los catalanes, si pagan más impuestos porque eran más productivos y exportaban más y vendían más, etcétera, etcétera, ellos tienen más renta. Con su renta se alimenta un presupuesto global del Estado y con ese presupuesto pues, se puede hacer inversiones en Andalucía o se puede pagar el paro en Andalucía, como queráis. No sé si os dais cuenta de la importancia que tenía, eso es, la política fiscal en cada Estado. Pero al hacerse el mercado, al hacerse el euro, no se hace con este criterio, sino que se dice la moneda será única, pero cada país conservará su política fiscal.
cada uno será, los países estarán compartimentados en cuanto a fiscalidad. ¿Qué ha significado esto? ¿Qué significa? Pues que los países más ricos, evidentemente, iban a ocupar el mercado, iban a vender mucho más, iban a ser más productivos. Los países más débiles iban a estar más debilitados y no iban a poder crecer ni producir, pero con una circunstancia, y es que los países ricos se apropiaban, generaban renta y se apropiaban con sus impuestos de su propia actividad, y los países más pobres, que iban decreciendo su actividad, pues se creaban con menos recursos. Por así decir, así como en un mercado único o en un país con moneda única, la fiscalidad común permitía, pues eso, avanzar todos, no voy a decir al mismo ritmo, pero todo armoniosamente o con un cierto grado de armonía suficiente. Cuando se transmite esto a Europa, lo que se hace es potenciar en el tiempo las diferencias entre una economía y otra. Por así decir, como veis, esto del euro tenía un poquito de trampa. Y la trampa es gordísima, aunque no, y lo voy a expresar de la siguiente forma. El presupuesto, que llamado el Estado, para redistribuir, en los estados de la Unión Europea, representa entre el 40 y el 50% de la producción, del PIB que se llama, ¿no? ¿Vale? Y con eso, bueno, pues hay muchos gastos que son fijos, que no hay forma de tocarlos, pero se ve que la magnitud del gasto público es importante para hacer una cierta redistribución, ¿vale? En Europa, el presupuesto comunitario, que tendría que hacer las funciones de ese 50% que estoy hablando, el presupuesto es del 1%, ¿vale? No, las cifras no son comparables en la medida que, bueno, que hay muchos gastos que son esos, que cada país los paga y son todos uniformes, pero bueno, para daros expresión al gran engaño, por así decirlo, la gran asimetría que hay entre un país con su moneda y su fiscalidad y la Unión Europea, que tiene una moneda propia, única, pero una fiscalidad compartimentada, pues era eso, una terrible, por así decir, diferencia con lo que ellos pensaban que habían acordado, es decir, a mercado único, moneda única, no, a mercado único, moneda única y más cosas que no se hicieron, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos, imaginar que hayamos llegado a la moneda única y ya estamos en el 1 de enero del año 2000 me parece, ¿no? Que es cuando empieza, ¿no? 1999. 2002. No, fue 2001. Depende de cuando entra en circulación la moneda y cuánto entra. Esperamos. El euro funciona desde el 31 de diciembre del año 1999, ¿no? Sí. El 1 de enero del año 99 ya empieza el euro. Ya se ha acordado lo que se llama, digamos, los tipos de cambio irreversibles. Y es que cada moneda no se fija un valor con el euro, la peseta con los 186, estas que sabemos que va un euro, el marco alemán con los 2 y pico, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, todas las monedas quedan, por así decir, como solidificadas en un valor fijo, porque todas valen con respecto al euro algo, ¿no? Y evidentemente, si todas valen con respecto al euro, todas están cosificadas entre sí. Y todo lo que había sido la historia, como digo, que es que las monedas más fuertes, las monedas de los países más fuertes se revalorizaban y las monedas de los países más débiles, a partir de aquí se dijo, ya la historia no sirve para nada. Ya a partir de aquí todas las monedas tienen que estar fijas e inamovibles, como llaman ahora irreversibles, hasta la eternidad valiendo lo que digo que vale. Y eso era forzar extraordinariamente la historia, porque los países no eran todos compatibles y tenían todos iguales, ¿vale? Y ocurrió esto que digo, que a partir de entonces todas las monedas valen igual. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido realmente lo que tenía que ocurrir, y vamos a ser muy esquemáticos. Ya está creado el euro, ya empieza la economía a funcionar, y ha ocurrido que los países más ricos, y en particular el país Alemania, que era, digamos, el prototipo, ¿no?, de país poderoso, grande, con una tecnología, eso es, inigualable, con multinacionales, eso es, con una tradición industrial y tecnológica, y luego hay países mucho más desiguales y mucho más verdes. En el caso nuestro es manifiesto, nuestra economía era débil comparativamente con la potencial alemana, pero también lo era con respecto a Francia, también lo era con respecto a Holanda, etc. Y ha ocurrido, como digo, lo que tenía que ocurrir, y es que empezaron a manifestarse desequilibrios muy profundos entre los países más poderosos y los países más débiles, ¿vale? Esto que decíamos, hombre, cómo se arrincona el tipo de cambio, esto es un poco una barbaridad, teniendo en cuenta las desigualdades que hay. Pero como digo, ellos tiraron para adelante con eso, se pusieron orejeras ante los problemas económicos que realmente
siguieron para adelante. Y ha ocurrido, como digo, que en el transcurso del tiempo se han creado desequilibrios profundísimos entre unos países y otros. Y voy a dar algunas cifras para que os hagáis cuenta de la magnitud. Mirad, nuestro país, por ejemplo, digo por poner un caso sencillo, a lo largo de su historia no había tenido nunca un déficit de esto que llamamos la balanza de pagos, que en última instancia es la relación de los intercambios con el exterior, superior al 3,4% del PIB, por así decir. Nosotros exportábamos poquito e importábamos mucho, pero esa diferencia nunca llegó a ser más allá del 3,4%. ¿Vale? ¿Por qué? porque cuando ya empezaba a ser un poquito rara, del orden del 2, 2,5, los gobiernos se daban cuenta que teníamos una situación desequilibrada exteriormente. Y ahí empezaba pues, a frenar la economía, para que se importara menos, empezaban también a decir, hombre, la peseta a lo mejor está sobrevalorada, había que devaluarla, por así decir, con un 2,5%, ya empezaba toda la política a jugar para corregir esta situación de desequilibrada. Ahora, con el euro inventado, y como digo, antes del euro no se pasó del 3,4%, con el euro inventado, en el año 2008 tuvimos un déficit del 10% del PIB. Para los que estéis economistas, sabéis lo que estoy diciendo, es una cifra astronómica, intolerable, insostenible. Pero esta es una cifra para el caso de nuestro país, pero en el caso de Grecia, que también sabéis que tiene problemas, pues llegó a ser del 15%. En el caso de Portugal, llegó a ser entre el 12 y el 15%. No sé si os dais cuenta lo que ha ocurrido en nuestro país desde que se implanta el euro, ¿vale? Lo que era una situación más o menos razonable de economías, que una más poderosa, otra menos poderosa, se confrontan y claro, la lucha en los mercados, la lucha a muerte que hay entre todos los países lleva a ganadores y perdedores. Y los perdedores, esto no cabe duda, es subir a un ring, a un peso pesado y a un welter de estos que hay, que son más delgaditos y más menuditos, y las de ofertas que se lleva el menudo son terribles. Y eso es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces nos encontramos con un país que empieza a acumular una serie de déficits de la balanza de pagos, que se llama, o déficit, digamos, del comercio, de las relaciones exteriores, y claro, como sabéis, todo déficit significa que se ingresa menos de lo que se gasta. Y en el caso del déficit exterior es que importábamos muchas mercancías, pagábamos mucho e ingresábamos poco porque exportábamos poquito, ¿vale? Pero claro, la conclusión de cualquier déficit que se produce es que hay que endeudarse. Esto lo veréis, ¿no? En una familia, si uno gasta más de lo que ingresa, pues tiene que endeudarse. Si en una empresa se gasta más y no se recibe, ¿no? Pues se endeuda. Y ha ocurrido, y este es el drama que tiene nuestro país en estos instantes, que a medida que nos íbamos desequilibrando profundamente en las relaciones exteriores, encontramos un mundo que era como un mundo feliz. Y es que, como estaba creado el euro y las monedas podían trasladarse los capitales se trasladaban de un sitio a otro, había unas enormes facilidades de financiación, ¿vale? Hoy la banca española o el Estado español acudían a los mercados internacionales y como se emitía con una misma moneda, ya no había que pensar si la moneda iba a ser buena o mala, sino toda era la misma moneda. Entonces se obtenían recursos financieros con una facilidad extrema, al punto de que se llegó a pensarse que habíamos descubierto algo maravilloso, ¿no? Esto es jauja, ¿no? Y esta es la década que hemos vivido bajo la década del 90, donde cualquiera que hubiese observado la evolución de la economía tenía que estar muy preocupado de lo que estaba pasando, porque la economía absolutamente se estaba destruyendo y estaba entrando en una situación de un desequilibrio profundo en el sector exterior, pero al mismo tiempo, como la financiación de ese déficit llegaba a borbotones, en avalancha, pues nadie dijo esto es maravilloso. Y digo que es maravilloso porque no solo lo ha vivido la población como algo cómodo, sino eso es autoridades económicas de mucho prestigio, esos que dicen que tienen mucho prestigio, que son técnicos extraordinarios, etcétera, etcétera, escribían cosas terroríficas, como decir que España estaba salvada gracias al euro y ya no había nunca más recesión económica. Pero esto está, digamos, si me prometiera que enseñaría el reporte que tengo acumulado, pues eso, los más listos del lugar decían que bien estamos y qué maravilla, porque hemos descubierto que es algo muy bueno, que nos permite crecer y no estar preocupados de un problema que antes surgía. Y ahora cuando tenías un déficit tenías que financiarlo. Y como la gente ya decía, este déficit es muy grande, te financiaba más, aquí lo tenemos. Pero esto se revertía.
Todo eso era mentira y tengo que decir eso es que muy pocos dijeron, hombre, observen un poco lo que está pasando en el país, porque a lo mejor nos estamos encontrando con que estamos muy felices y las cosas no dan para tanto. Y efectivamente no dan para tanto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues eso es que durante mucho tiempo la economía española se financió con una facilidad terrorífica, ¿no? Y eso es, os acordaréis cuando contaba que uno llegaba a un banco y quería comprar una hipoteca y decía, hombre, pues te la voy a valorar a 120, te voy a dar un poquito de dinero para que a mí te compres el coche, ¿no? Y ya te vayas de vacaciones a Cancún, y todo el mundo iba a Cancún y volvía de Cancún, ¿no? Esto es que nos pasó mucho en los años 90. Me acuerdo todavía, por ejemplo, en abril del año 2008, fue Semana Santa, y eso ahí, se podía leer en los periódicos que la Quinta Avenida de Nueva York estaba llena de españoles, todos llenos de paquetes. Parece que resultaba cómodo irse a Europa, perdón, irse a Nueva York, comprar un jersey y volverse aquí, salía más barato por lo que se ve, ¿no? En fin, es la locura que hemos conocido. La tenéis todo en la cabeza, ¿no? Y era porque estábamos utilizando una moneda que era general, pero no era el valor de nuestra moneda, era el valor de un conjunto de países de los cuales el nuestro no era el de los más equilibrados, el nuestro era de los más desequilibrados. Por ahí estábamos chupando ruedas de un euro que era general, pero cada país tenía su euro particular, cada país tenía su situación particular. Y esto fue el retrato de que cuando llegamos al año 2008-2009. Ocurre además, eso es que en esa euforia, ¿no?, financiera, pues los españoles y la banca española se dedicó a pedir créditos, ¿no? Y cogía créditos y nos los daba a los españoles para especular, ¿no? Y de hecho, recordaréis que toda la burbuja financiera y toda la burbuja inmobiliaria tiene que ver con esa facilidad de financiación. Como hay facilidad de financiación, la gente, pues eso, se metió en los pisos empezaron a subir de valor a algo astronómico y al mismo tiempo algo irreal, porque se sabía que los pisos no valían lo que valían. Pues claro, decían que tenían un cuartucho y si valía 40 millones, pues esto es jauja. Bueno, esta es la jauja que hemos conocido, ¿vale? Pero la banca intervino mucho, porque como era muy fácil endeudarse, cogía deuda y la prestaba la prestaba sin cuidado de lo que estaba pasando. Primero del valor de los pisos, que ha sido una fórmula de explotación terrible de la clase obrera, porque le han vendido pisos que no valían lo que valían, pero ellos menos lo han financiado con toda facilidad, y luego porque la propia banca se metió a financiar por todo lo conocido, ¿no? de barriadas enteras, financiaba a los promotores que compraban por Castilla, cogían un trozo de tierra y lo compraban para hacer una promotora. Claro, como estaba todo el mundo especulando, pues todo el mundo estaba encantado, y la banca venga a financiar, y es uno de los problemas que tenemos ahora, que ya lo explicaré un poco más detalle, ¿vale? Entonces nos encontramos con que nos encontramos ya al final de la década, y España estaba ya bien tocada. Quiero decir, cualquiera que hubiese reconocido la economía española, que hubiese desentrañado en su integridad, sabría que esto no iba bien. Pero, como digo, esto era también la tierra de jauja, y como digo, ahí contribuyó todo el mundo a hacer de la fiesta como un carnaval, ¿vale? Pero ocurrió que, como acordaréis, en el año 2008 se desencadena una crisis financiera internacional. Esa crisis se desencadena en Estados Unidos con el hundimiento de un banco que se llama Lehman Brothers, ¿vale?, que era un banco de inversiones, y que de la noche a la mañana descubrió que tenía un activo de 700.000 millones de dólares que no valía nada, ¿vale? Y esos 700 millones de dólares que no valían nada los tenía distribuidos por todo el mundo. Todo el mundo pensaba que tenía muchos activos de Lehman Brothers, y empezó la gran crisis financiera internacional, que asustó realmente a los capitostes del capitalismo. Y os acordáis como, yo qué sé, Sarkozy dijo que hay que reinventar el capitalismo. El Díaz Ferrer, el sinvergüenza dijo también algo así como hay que ponerle un paréntesis al capitalismo. Todo el mundo se agitó porque efectivamente la crisis traía unas dimensiones y se había creado una masa financiera, una burbuja financiera que cuando eso se empieza a hundir era como un castillo naipes. Y hubo muchos problemas y de hecho pues hubo preocupaciones muy serias sobre la situación del mundo y las finanzas. Pero claro, esto fue un desencadenante de la crisis que ahora estamos viviendo. Ya como he dicho, la crisis española o la crisis de algunos países europeos estaba cantada, por así decirlo, se había gestado ya, ¿no? Y no sé de cuántos meses llevaría, pero estaba gestada. Cuando ocurre la crisis financiera, lo que se pone es todo el mundo en desorden, y todo el mundo se dice, a ver qué es lo que tenemos, y todo el mundo empieza a observarse. ¿Cómo están los países? ¿Cómo están las empresas? Por así decir, se coge una lupa enorme y se empieza a analizar cuál es la situación de cada uno de los países, de cada una de las empresas, etcétera, etcétera. Y claro, como hay mucha desconfianza, como había mucho engaño en toda la montaña de financiera, pues empezaron a pensar que, a ver, quién era los sanos y quién no era los sanos.
Y nos tocó la China. Claro, nos tocó la China. Empezaron a ver cuál es la situación de la economía española y dijeron, joder, esto está estrellado, esto está en quiebra. ¿Vale? Y de ahí empieza la crisis, la gran crisis que tenemos ahora, que no se pierde de nosotros, que saben que estamos en una situación particularmente tan atropellada que no llega a la financiación con toda normalidad. Y esto es lo que, bueno, ha desatado la crisis desde el año 2008 para adelante, ¿vale? Que en nuestro país, pues realmente es que está quebrado. En nuestro país debe tanto al exterior, que sabemos que no va a poder pagarlo. Y como eso lo sabemos nosotros, y como saben los estudiosos, como saben los bancos, pues realmente nuestro país está, digamos, bajo sospecha y está que no levanta vuelo. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que este país debe lo que no puede pagar. Y ahora voy a dar una cifra, digo, que veáis la magnitud de lo ocurrido. Mirad. A lo largo yo tengo la última cifra del año 2011, aparte de estas cifras, no pensáis que me las invento yo, bueno, que más o menos las calculo, están publicadas, digamos, al céntimo en la información que tiene el Banco de España sobre la situación financiera y también el Tesoro respecto a... Bueno, pues os digo que en el año... Al final del año 2011, todavía no ha hecho el año, digo, que las cifras están bien normalizadas, nuestro país debía al mundo 2,3 billones de euros, ¿vale? Estos son lo que se llaman los pasivos exteriores frente al mundo, 2,3 billones. Cuando empezamos la crisis, cuando empezó lo del euro, la deuda era 540.000 millones, ¿vale? No era una cifra comparativamente insignificante porque se ha multiplicado por 5 en 11 años. Quiero decir, a lo largo de la historia debíamos 540.000 y en los 12 años que van desde el euro hasta el año 2011 son 12 o 13 años. Ya habíamos multiplicado esa cifra por 4 o por 5, ¿vale? Bueno, si os cuento, eso podéis pensarlo también en las economías particulares. Imaginad que tenéis vuestros ingresos y vuestros gastos cotidianos, ¿no? Y os dicen, ahora usted tiene una deuda además de que no es de tanto, cada uno se fíjese tanto. Y se fije un porcentaje que sepa que es imposible que pueda pagar, ¿vale? Y que por muchos esfuerzos que haga, muchos sacrificios que quiera imponerse, no puede atender la deuda. Eso le pasa a nuestro país, que estamos en una situación tal de deuda frente al mundo que por muchas reducciones que hagan de los gastos, por muchos esfuerzos que digan que van a hacer de la sanidad, por mucho que recorten las pensiones, no podemos pagar la deuda de la vez, ¿vale? Y esto se podrá decir, pues entonces no lo paguemos, posiblemente se podría hacer una salida, pero en todo caso hay que entender que no pagar la deuda es un estigma a cualquier economía, porque es como no romper los compromisos que uno tiene. Y estas 2,3 billones se han creado de una situación que es la siguiente. Por un lado, como unos 900.000 millones ha sido producto del aumento del déficit que hemos tenido en los últimos años. Como he dicho, cualquier déficit hay que alimentarlo cada año con deuda. Como empezamos del año 2003, 2004, 2005, 2006, 2017, pues hemos ido creando una deuda externa que ha crecido por esa deuda, por ese déficit exterior en unos 900.000. Pero aparte nosotros hemos participado en la gran euforia financiera de estos años. Y muchas empresas españolas, y mucha banca española, se endeudó y se fue con los dineros que había tenido a comprar activos, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Será el caso de Repsol, el caso de la Telefónica, el caso del BBVA, y se fueron a comprar activos, ¿vale? Pero lo que debemos, efectivamente, es todo, lo que no hemos endeudado para hacer frente al déficit exterior y lo que no hemos endeudado para hacer frente a los activos que tenemos. Se podrá decir, pues se compensen, no se pueden compensar. Lo que se debe, por así decir, a título individual de cada uno. Las compensaciones no se pueden establecer porque el señor que tenga activos, pues no lo va a regalar para pagar los pasivos de España, ¿no? Como si uno, eso a título personal, se produce algo que es parecido, ¿no? Uno no puede decir, hombre, si yo tengo una hipoteca y tengo un apartamento, imagínate que dices que no debes nada, ¿no? Tienes un pasivo que es la hipoteca y un activo que es tu apartamento. Pero no es correcto, porque tú puedes tener un activo y el activo lo puedes vender o no puedes venderlo. En cambio, la hipoteca se genera sus propias obligaciones. No sé si veis el caso que estoy tratando de decir. España tiene activos frente al exterior y tiene pasivos frente al exterior. Pero para calibrar la entidad del problema que tenemos,
No basta con decir, bueno, pues haremos la resta y será la diferencia, lo neto. No. Aquí hay gente que debe y gente que quiere cobrar, ¿vale? Y los que quieren cobrar, los que tienen derecho, pues no piensan pasarlo a los que deben, sino que cada uno de los que debe tendrá que hacer frente a la deuda que tiene, si la paga bien, y si no la paga, pues creará un problema en los acreedores, y que por ahí vendrá otro gordo lío de los que tenemos. Bueno, esta es la situación que yo quería describiros para decir, esto es lo que ocurre, ¿vale? Este país está quebrado, no hay que hacer muchos ejercicios para saber que eso, que no podemos pagar lo que hay que pagar, y lo digo porque se ha extendido, como sabéis, en muchos de los movimientos que están hoy en la calle, ¿no? Protestando por las infinitas cosas que pasan y las infinitas fechorías que comete este gobierno, diciendo que no hay que pagar la deuda. Bueno, en todo caso, es verdad que hay que discutir bien cuál es la deuda que hay que pagar o que no pagar, pero en todo caso la deuda no se va a pagar. No se va a pagar, pero no, digamos, por confrontación de nuestro país con el resto del mundo. Es que, como digo, hay situaciones en que uno puede tener su deuda, ¿no? Si a mí me echasen ahora mismo 100 millones de euros y me dijeran que con mi pensión, que me esfuerce mucho, pero para pagar, tú tampoco me puedes esforzar mucho. Ya no voy a tomar más que margarina en lugar de mantequilla. Ya no voy a ir al cine nunca. La cerveza va a ser agua en lugar de cerveza. Esto lo gustaría. Con muchos esfuerzos que hagamos, no se consigue generar los recursos necesarios para pagar la deuda. Porque para pagar esa deuda externa a la que estoy refiriendo, habría que tener un excedente en lo que he llamado de las relaciones exteriores. Pero para tener un excedente hay que tener una economía productiva y hay que ser capaces de vender. Y hay que no necesitar mucho las compras del extranjero. Y hay que tener unos tipos de interés bajos por lo que debemos, porque como cada día se fían menos de nosotros, nos ponen los tipos de interés más altos. Como tenemos mucha deuda, tenemos que pagar mucho más. No sé si os dais cuenta el mundo que se ha conformado, que es como un mundo obsesivo, donde no hay salida, justamente por la complejidad de los fenómenos que están interviniendo y por la complejidad que tiene, como digo, la propia situación en un marco como el del euro y el de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente que tenemos una deuda enorme y no sabemos cómo pagarla. Ya estamos en un proceso, como sabéis, de rescate, pero bueno, voy a hacer ahora una excursión por otro tema que tengo mucho interés en que lo tengáis claro. Fijaros bien que yo estaba hablando del endeudamiento, ¿vale? Cuando uno habla del déficit o de la deuda, tiene que decir de quién, ¿vale? Hay que referirse a algo, porque si cada día ponéis la televisión y oís que la deuda es tanto, que el déficit va a reducir o va a ampliarse, habría que aclarar que en cada momento a qué se refieren, a qué deuda y a qué déficit se refieren, de quién, ¿vale? Y ocurre que yo hasta ahora me estaba refiriendo al déficit y a la deuda externa de nuestro país, ¿vale? Eso se ha entendido bien. Nuestro país, como un conjunto de ciudadanos, empresas, etcétera, ha contraído una deuda de tanto, como he señalado. Pero esa deuda es de alguien, ¿vale? Dentro del interior. Y ese alguien, pues, la primera clasificación que podemos hacer es o es de las administraciones públicas o del sector privado, ¿vale? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, esto es muy sencillo, ¿eh? ¿No? Como país debemos 2,3 billones, ¿vale? Pero esos 2,3 billones los debe de ver alguien. Pero nosotros tendríamos que distinguir quién los debe, porque no es inocuo que si es una familia, el Estado o el sector privado. Y esto lo digo para vuestra información, la deuda de estos 2,3 billones, apenas 300.000 millones los deben las administraciones públicas, ¿vale? El resto, más de 2 billones, lo debe el sector privado de la economía, ¿vale? Digo a efectos digo porque ahora voy a meterme un poquito con el tema del déficit, ¿te parece? Sí. Digo por dejar las cositas bien claritas para que veáis la televisión con solvencia. Hay que aprovechar hoy que lo tenemos aquí. Muy bien. Eso hemos salido, aunque sea. Una de las grandes cosas que habría que reconocerle a Pedro es que todo esto que está contando ya lo contó hace 11 años, cuando nadie creía en esto y cuando un poco hablar de que España no iba tan bien como otros nos decían, que España va bien, pues era poco menos que caer en la demagogia, en el victimismo, etcétera, etcétera. Y este mismo discurso Pedro lo ha venido manteniendo durante 11 años, 12 años prácticamente, con todo lo que le ha llovido encima. Entonces, eso
algo a tener muy en cuenta. Muchas gracias, para que veáis que soy contumaz. Bueno, entonces decía que hay que comprender quién vive aquí, ¿vale? Teníamos un déficit externo o unos pagos que tenemos que hacer frente, de los cuales un poco más del 10% es el sector público, que son unos 200.000 millones, y el resto es el sector privado, ¿vale? ¿Cómo va a pagar el sector público? Pues será el problema del sector público y del sector privado. El sector privado tiene que mal, no solo por la cantidad, sino por esto que he explicado anteriormente. El principal deudor frente al exterior es el sistema bancario. Y el sistema bancario tuvo, bueno, pues el error enorme de endeudarse mucho, se endeudaba mejor a corto plazo y dio créditos a muy largo plazo, por ejemplo, como son las hipotecas. Se endeudó barato y dio créditos para gente que en cuanto cambiase las circunstancias políticas, las circunstancias económicas no iban a poder pagar las hipotecas, como se está reconociendo. O sea, que nos encontramos con que tenemos un sector financiero que está absolutamente, digamos, socavado, como se sabe, y además, como se sabe, también con consecuencias de los rescates que están pedidos. Y era el sector, es el sector más tocado, a pesar de que Zapatero en su día dijo que era el sector más solvente del mundo. Pero bien, lo que hubiese dicho Zapatero en aquella fecha y lo que ha sostenido, eso no resiste, digamos, ni una brizna de viento. ¿Vale? Entonces, digamos, lo digo porque fijaros bien que todo lo que le ha pasado a la crisis económica, la crisis de la Primera Española, nada tiene que ver con los trabajadores. Nada tiene que ver con los trabajadores. Ha sido toda una especie de locura colectiva, donde empezamos a endeudarnos, pero los trabajadores en esto no han tenido gran cosa que ver, ¿vale? Y no había una lucha por los salarios terribles que hagan hecho el país menos competitivo, excepto que han vivido, que han creado mucho empleo, pero un empleo de una precariedad extrema. Esto es importante porque no sabe por qué, que cuando empieza la crisis empiezan a soltar, digamos, decir, porquería los partidos políticos de la derecha y otros que querían ser de izquierda y que eran de izquierda. Y empezaron a pensar que si las pensiones, que si la reforma laboral, que si los salarios, que si los gastos sociales en educación, y empezaron a meternos una mentira absoluta, porque todo esto no había tenido ningún problema, no había aportado nada a todo el problema que se ha generado en nuestro país. Pero sobre todo, y este es el drama que tiene ahora el país, todo lo que pueden aportar los trabajadores ahora a la solución de estos problemas está bien inútil. No pueden aportar nada, no pueden aportar nada. Y lo estamos viendo un poco como consecuencia de las políticas que están haciendo. Cada día hacen políticas más regresivas, cada día quieren destruir más derechos laborales, cada día reducen pensiones, y los problemas, lejos de resolverse, se siguen agravando. Y se siguen agravando porque el déficit del sector público, el déficit del sector exterior se sigue manteniendo, ¿vale? Ya se ha reducido bastante con respecto a ese 10% que he dicho, ahora estaremos en el 2%. Pero claro, mientras en 3 años la economía se ha hundido no sé cuánto y se han destruido esos 3 millones de puestos de trabajo. Así sea una corrección transitoria y debida, no a que la economía sea más competitiva, pues tengamos más potencial, sino a que la economía se ha hundido. Y como se ha hundido, normalmente pues se importa menos energía, se importa menos materias primas, se importan menos bienes de equipo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decía que de pronto ha empezado a surgir el tema del déficit público como una de las causas enormes de la situación del país. Y habría que decir que no. Esto no es ninguna explicación. Vamos, digo, no es ninguna explicación. Como voy a tratar de demostrar, todo eso del déficit público es un invento que tiene algo de realidad, pero que en última instancia no supone nada para corregir los problemas que tenemos latentes. Mirad, todo el endeudamiento ese que yo he estado señalando y el crecimiento de la deuda, hasta el año 2007, todavía ha sido producto del endeudamiento del sector privado. ¿Se entiende eso bien? Sí, no, hemos distinguido. Bueno, todo era sector privado. El sector público en aquellos tiempos tenía un superávit, no muy grande, pero tenía un 1% del PIB, y por consiguiente el sector público no se estaba endeudando. Tenía justamente una deuda que en aquellos tiempos era como del 33% del PIB y era su deuda. Luego sí, una vez que estalla la crisis económica, con la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja, se produce la recesión económica en nuestro país, se produce el cataclismo de la burbuja inmobiliaria y se produce una recesión generalizada que implica, en un instante dado, que el sector público empieza a tener déficit importante, ¿vale? Y eso lo hemos visto desde el año 2008 hasta ahora, 2011, 2012.
Y se ha incrementado bastante el déficit público y se ha incrementado también la deuda del sector público, ¿vale? Pero se ha incrementado sin que llegue a ser exagerada con respecto a otros países. Pero es un hecho que la tendencia es bastante insostenible y le empieza a pasar al sector público lo que le pasa al país con respecto al sector privado. Realmente que la deuda ha crecido ya tanto que empieza a ser un imposible pagar la deuda. Como digo, hay un instante que las deudas devoran a quien las tiene, ya no puede hacer frente. Y eso está pasando con el sector público, ¿vale? En nuestro país, que ha crecido mucho la deuda, que ya tiene, si antes teníamos a lo mejor 240.000 millones de euros de deuda pública, ahora ya estamos por los 700.000 millones de deuda pública. Como al mismo tiempo nadie decía mucho de nuestro país, pues la deuda hay que pagarla, con eso que oí todos los días de la prima del riesgo. La gente dice, este país no va a pagar, y por lo tanto te cobran un poquito más caro. Pero si os dais cuenta, los problemas no son del déficit público, porque el déficit público pues no es bueno, y había que reducirlo a medio plazo. Pero todos los intentos que se hacen de reducir el déficit público, pues no llevan más que eso, a hundir un poquito más la economía. Es como una especie de persecución de la sombra, ¿no? El déficit público se gasta menos en sanidad, se gasta menos en funcionarios, se gasta menos en pensiones, como se gasta menos, hay menos ingresos públicos, como hay, la gente se asusta mucho más y multiplica, digamos, las sensaciones, los cambios reales por sensaciones, y se está produciendo, pues es una especie de persecución del déficit que no acaba de arreglar nada, ¿vale? Es verdad también, como lo digo, que el déficit, mientras existe, está generando cada vez más deuda. Pero imaginar que esa política de austeridad que nos están aplicando con motivo del déficit público y solo por motivo del déficit público se arreglase, ¿vale? Ya nos dice déficit público y llegásemos a tener el cero, que no vamos a alcanzarlo ni en el año 2020, pero imaginar que lo arreglaron. Esto no solucionaría el problema del país o el problema del sector público. ¿Por qué? Porque el problema ya no es el déficit, lo que uno acumula cada año en los últimos años, sino la masa de deuda acumulada a lo largo de muchos años de tener déficit, ¿vale? ¿Se entiende eso bien o no? Sí. Bueno, pues está pasando lo siguiente, que estamos haciendo una persecución un poco loca del déficit. Como sabemos, este año se ha aprobado el presupuesto más siniestro y más restrictivo de la historia, pero al mismo tiempo, si uno lee las televisiones y tal, ¿no?, se da cuenta que no saben cómo va a resultar el déficit, porque es verdad que se está gastando menos, pero también se está ingresando menos. Y estamos, por así decir, jugando con un instrumento que no acaba de resolver ninguno de los problemas reales que tiene el país. Primero, porque no se corrige el déficit, y segundo, en lo poco que se corrige, esto no soluciona los problemas derivados de un endeudamiento muy fuerte que ya tiene también el sector público. Pero no tiene que ver con el sector privado, con el sector exterior que hemos señalado antes. Cada ente o cada entidad o cada persona tiene un déficit o un superávit. Pero no hay que relacionar el déficit exterior con el déficit público. Son dos cosas que se han generado distintamente. De hecho, en la primera parte hasta el año 2007 se está produciendo un déficit exterior importante y el sector público no está participando en esa situación deficitaria, tiene un superávit. Luego han cambiado las tornas como consecuencia, como he dicho, de la crisis, ¿vale? Pero no sé si queda bien clarito eso, es que nos están mezclando todos los déficits del mundo para hacer las políticas que vienen de austeridad y de rigor, etcétera, etcétera, y son mundos absolutamente separados y bien aclarados. Bueno, pues vamos a, ya ir acabando, perdonad, con el tema de la izquierda y toda esta situación política, ¿vale? Mirad, yo creo que, bueno, la izquierda, en mi opinión, que esto ya sí que empezamos a hablar de eso, de cosas discutibles y polémicas, si se quiere, ¿no? Yo creo que no se enteró nunca bien de lo que estaba significando todo el tema de Europa, ¿no? Si os acordáis, cuando se creó el mercado único, pues no hubo voces que dijeran, pues hombre, no es razonable crear un mercado único, ¿no?, teniendo en cuenta las desigualdades que se producen en unos países y en otros. Cuando se aumentó el tema de la moneda única, pues yo que sé, o nos entontecimos, o bueno, es que la izquierda había perdido tanto peso ideológico en su cabeza que no se enteró de lo que se venía encima, y empezó, todo el mundo estuvo a favor del euro, y tengo que decir que salvo Izquierda Unida y nuestro eslogan, porque creo más eslogan que esta criatura, ¿no?, fue de los pocos que se opusieron a decir, hombre, no, tener cuidado que esto de Maastricht es una cosa muy importante, y que y se produjo una crisis muy profunda en Izquierda Unida, porque la mayoría optó por oponerse a Izquierda Unida, a ustedes de Boquilla también, que no hicimos nada excepcional, y hubo sectores muy importantes de Izquierda Unida, que eran los sectores también socialdemócratas, que luego se trasladaron al PSOE, que han estado perfectamente en el PSOE, pero mientras estaban en Izquierda Unida estaban muy incómodos y muy inquietos, ¿vale?
pero estuvieron muy de acuerdo en que había eso, que plantear siquiera el tema de Europa era una especie de crisis en Izquierda Unida absoluta, ¿vale? Y lo plantearon así. Y de hecho, cuando más o menos en Izquierda Unida se aprobó que no apoyábamos el tema de Maastricht, pues esta gente se largó, por decirlo de una palabra un poco despectiva, no querían estar allí y como sabéis, muchos de ellos acabaron en el PSOE, unos ocupando algunos puestecitos y otros bueno, pues, abandonando la política. Pero fijar que ahora cuando ha estallado la crisis, en la izquierda sigue estando muy confusa, me parece a mí. Julio dice, utilizando una palabra más andaluza, que está desnortada la izquierda, ¿no? Por lo menos se decimos lo que quiera, ¿no? Alguien que no se aclara, ¿Y quién nos aclara? ¿Vale? ¿Quién nos aclara? Voy a hacer esperar al primer ministro. Bueno, seguimos. ¿Quién nos aclara? Los sindicatos nos aclaran. Llevamos años y años de política, de pactos, de pensar que ha empezado la crisis, que ya se pasará, que esto es un mal periodo, pero que hay que recuperar. Y siguen hablando. El otro día hay una cosa que se llama la cumbre social, que convocó la huelga general, y realmente la que convocó la huelga general son los sindicatos grandes, Comisiones UGT, y luego se ha arropado de muchos organismos, ¿verdad? Muchas entidades sociales que hay, y fueron los convocantes supuestos de la huelga general. Pero todavía en el programa en el panfleto que sacaron, hablaban de que, bueno, nos estaban mostrando el futuro y que hay otra solución. Y yo me acuerdo de haber estado en esa cumbre y decir, bueno, ¿por qué no ponemos bien cuáles son las soluciones? Porque sería conveniente que le dijéramos a la gente cuáles son las soluciones, porque mientras no lo digamos, pues, y fuera de decir que queremos que la economía crezca y que la economía genere empleo, que eso es lo que dice el PP, justo con mucha reiteración, pues no avanza nada. En Izquierda Unida, pues se puede decir tanto, ¿no? Digamos del PSOE, que a los efectos de lo que estoy hablando hay que dejarlo fuera de la izquierda, ¿no? Como sabemos, por sus prácticas y por todo lo que ha hecho. Y en Izquierda Unida, pues también están hablando de una salida progresista a la crisis, ¿vale? Y no sé si sois conscientes de que es una salida progresista, pero cuando se pone a desarrollar lo que es la salida progresista, nadie da muchos detalles de lo que es la salida progresista. Digo, por aquello que ya he señalado del impago de la deuda. Si tú no puedes pagar la deuda, difícilmente puedes hablar de salida progresista a la crisis. Si tú necesitas de una forma extraordinaria los dineros que te pueda dar Europa para sostener tus gastos corrientes y públicos, etcétera, etcétera, pues si Europa te dice que no, pues puedes querer mucha salida progresista a la crisis. Pero es difícil, y de hecho ha ocurrido algunas veces en el Parlamento, donde, bueno, Cayolán, ha dicho el hombre, ¿no? Buena voluntad. Nosotros tenemos una alternativa progresista a la crisis. Y el Rajoy, bastante víbora, ha dicho, bueno, usted me quiere decir que se quiere ir de Europa, porque si no me quiere ir de Europa, ya me explicará cómo se puede hacer políticas progresistas, cómo se pueden tener las pensiones, cómo se puede tener la asistencia sanitaria, cómo se puede tener la sanidad, etcétera, etcétera. Porque para eso hace falta dinero. Y ese dinero no llega a Europa, y Europa a veces nos pone condiciones. Lo digo, os vais enterando de la complejidad que tiene. Pero la izquierda nos aclara, como digo, porque había que coger todo por los cuernos. La situación es muy dramática y había que empezar a decirle a la gente qué es lo que cabe esperar para ver qué es lo que podemos hacer. Y la izquierda, como digo, todavía sigue con el retintín de la salida progresista, pero en lo que yo conozco no hay muchos renglones progresistas a la crisis en lo que se dice. Es verdad también, y hay que dejarlo bien claro, que cuando digo que no hay muchos márgenes para una política distinta a la que se está practicando, no estoy diciendo que los márgenes sean rígidos. Es evidente que la política del PP es tan canalla, por así decir, es tan cruel, ¿no? Es tan irrespetuosa, es tan injusta, que en márgenes, claro, que caben políticas de distinto matiz, ¿no? Y en lugar de quitarle la sanidad, por ejemplo, a los inmigrantes, pues no se puede quitar la sanidad a los inmigrantes, en lugar de hacer la relación a las pensiones, se podría haber mantenido una cierta revisión de las pensiones. Es decir, que siempre hay márgenes, siempre hay poquitos márgenes dentro del orden establecido o dentro de lo que hay ahora mismo en Europa. Pero, más allá de estos márgenes, que como digo, pues justificarían, eso es movilizaciones, justificarían, eso es pelearse contra este gobierno, en el fondo, hay un fondo de razón en las políticas de la derecha,
Y es que saben que no hay otra alternativa más que seguir las directrices que dice Europa, ¿vale? Porque si te pones a Europa, pues te descalificaría y te echarían del euro, y te echarían de cualquier sitio y no te prestarían ningún duro. Pero este es el tema que tenemos que plantearnos la izquierda realmente. Y hay un sector de la izquierda que sigue, yo creo, desde mi punto de vista, bastante equivocado. Y es los que creen que cabe otra Europa dentro de esta Europa, que caben reformas en la Europa que se ha formado, cuyo rasgo ya es marcado, ¿no?, en el tema de la moneda única, en el tema del Banco Central Europeo, y piensan que caben reformas para salir de la crisis en clave de hacer otra Europa, más socialdemócrata, más reformista, más buena, menos acosadora de derechos, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, lo que puedo decir desde mi punto de vista es que no veo cómo se puede hacer otra Europa con esta Europa, ¿vale? Esta Europa está marcada por sus genes, por así decir, por lo que se ha constituido, y no es fácil ahora, no solo porque los genes determinan un poco la naturaleza del producto que se ha creado, sino porque hay unas terribles divisiones en Europa, hay unas divisiones políticas y una falta de entendimiento en Europa, que no es fácil decir yo quiero otra Europa y crear la otra Europa. La siguiente alternativa, esta es la que, bueno, es la que defiendo, y es muy discutible en el sentido de que, bueno, no convence a mucha gente y no convence, y sobre todo está incipiente, se ha empezado a abrir. Y es que mi idea es la siguiente: en esta Europa no hay solución para los problemas que tenemos, ¿vale? En la Europa de Maastricht no hay solución, no lo he dicho por el tema de la deuda, pero evitar, si sacamos el tema de la deuda fuera, cómo vamos a reconstruir nuestro país en el marco del euro. Una moneda es el que nos ha llevado a esta catástrofe, primero en nuestro país, pero segundo también en toda Europa. Y este euro lo que significa es que nuestra economía pues, no está en condiciones de ser competitiva en el marco europeo. Y si no está en condiciones de ser competitiva, pues no está en condiciones más que de introducirse cada vez en una deuda mayor, en efectos destructivos mayores. Y por consiguiente, pues habría que replantearse razonablemente el tema de la vinculación con Europa. Y lo digo razonablemente porque es muy chocante, nadie quiere escucharlo, todo el mundo dice que es una barbaridad. Bueno, sea una barbaridad, pero en todo caso las alternativas son muy crueles. Las alternativas son, o decimos y replanteamos todo el tema de Europa, o tenemos que aceptar lo que diga Europa. Estas son las alternativas, porque la reforma de Europa la vamos a dejar descartada. Si alguien, por cierto, sabe dónde se vende esa Europa tan maravillosa que dicen algunos, pues que nos lo diga lo demás y vamos, nos apuntamos, porque no tenemos nada contra Europa. Que quede esto claro, ¿vale? Pero la otra alternativa es la que está practicando el gobierno de Rajoy y la que practicó en su día el gobierno del PSOE, por algo sería. Y en la Europa decir, bueno, tenéis que someteros, a partir de ahora tenéis que pedir eso, estáis arruinados, vais a tener que pedir rescate, queráis o no, pero queráis pedir rescate, y por supuesto vais a tener un rescate. Pero el rescate ya sabéis en qué consiste, y ya nos lo están anunciando, bueno, nos lo han anunciado, y tenemos el ejemplo de Grecia y de Portugal, etcétera, etcétera. Y eso es pues una opción que significa entregar el país, perder toda la soberanía que tenemos, vivir de las directrices que marque Europa, lo cual, por un lado, desde el punto de vista social va a ser dramático, desde el punto de vista económico lo va a ser igual, y desde el punto de vista democrático nos va a hacer también dejar de ser otro fenómeno. Y es que de pronto un país que más o menos tenía su soberanía, y más o menos tenía su política económica, y más o menos tenía su capacidad de crear dinero, y más o menos desaparece todo y queda todo en función de una entidad abstracta como es la Europa, que nos va a disponer, o la Troika, que va a disponer de lo que hacemos. Este es el problema que tiene, bueno, estas las cosas de crudas. Como digo, para mí, llegado a este momento, yo creo que ya no hay que perder mucho tiempo, porque la alternativa de los rescates y la austeridad pues no son neutras, en el sentido de que cada vez que pasa el tiempo estamos cada vez con más millones de parados, estamos cada vez con más aparatos productivos destruidos, estamos con unas condiciones materiales más delicadas y más débiles, tenemos cada vez menos derechos, y eso se va a seguir produciendo como consecuencia de la política que hoy hay planteada. La izquierda, que dice algo que voy a decir la izquierda. Y esto entraría al Frente Cívico, digo, por el personal ya por acabar. Y es que Julio ha sido muy delicado en toda la exposición del tema del Frente Cívico. Bueno, no quiere asustar a nadie, quiere además integrar en la movida democrática y la participación de todos los ciudadanos a todo lo posible, ¿no? Pues no ha levantado la voz con fuerza en ningún tema,
Dicho de otra forma, no ha puesto mucha fuerza en algunos temas por aquello de no levantar suspicacias. Y por ejemplo, en este de Europa no ha dicho muchas cosas muy claras, pero ha dejado cosas bastante rotundas. Y si os acordáis, el primer manifiesto que hace Anita viene a decir que la Europa de Maastricht no hay solución a nuestros problemas. Él no ha dicho más, pero cualquiera que pueda entenderlo, está claro que Julio pues tiene también una posición bastante crítica sobre la situación con el tema de Europa. Comprendo que no es grato escuchar algunas cosas, comprendo que esto es parte del problema que tiene que enfrentarse la sociedad española y nosotros en particular, si estamos aquí la gente del Frente Cívico. Pero más vale que tomemos nota de la realidad. Y digo la realidad en un doble sentido. Yo creo que ahora nos corresponde como Frente Cívico resistir. O sea, que esta gente no tome esto como un campo militar o como un paseo militar para hacer todas las políticas que quieren, porque además son ilimitadas. Si veis, cada día, cada viernes, nos dan unos latigazos cada vez más fuertes, pero no basta, me parece, resistir, sino que la izquierda, y no digo que esta tarde ni mañana, pero tiene que tomar conciencia de que hay que buscar una alternativa por parte de la izquierda a la situación que tiene el país. Y lo menos que se puede hacer es empezar a discutir. Bueno, otra cosa es que definamos qué es lo que queremos, ¿no? Unos lo tienen más avanzados, otros menos avanzados, pero desde luego la resistencia por sí sola no basta. Porque la resistencia, bueno, pues se agota y hay que dar a la gente, eso es, no meterse en un túnel no ciego donde se resiste, pero vamos sin luz ninguna, sino que hay que abrir algún boquete a la esperanza y pensar que puede haber una alternativa desgraciadamente para nuestro país. Y decir lo que había empezado, como había empezado, ¿no? La crisis es pavorosa, la crisis no tiene ahora mismo, digamos, horizonte de solución. Todo eso que hablan de que el año que viene es mentira, pura mentira. Creerme, que no hay ningún dato, ningún indicio mínimo que te permita decir que al final de 2013 o del año 2014 se va a solucionar la crisis. Si la crisis es una crisis como se trata de poner de deuda, y la deuda solo se soluciona pagando las deudas o pidiendo por pagar las deudas, ¿vale? Entonces que no haya engañado. Lo que tenemos por delante es un periodo muy siniestro, donde tenemos que pelear mucho, tenemos que resistir mucho, pero al mismo tiempo teníamos que tener la obligación de ir pensando qué es lo que queremos hacer con nuestro país. Y ahí sí que debe contar lo que es el Frente Cívico. Somos la mayoría y somos la multitud de ciudadanos los que tendríamos que decidir qué es lo que queremos para nuestro país. Dicho esto, compañeros, yo me paro aquí y ahora podemos discutir o solventar dudas, aclaraciones, lo que veáis como necesario, ¿vale? Pero yo pararía, si parece, que por ello además, de que no lo vamos a hacer solo. Pues muchas gracias.